Bienvenidos un día más a mi canal. En este caso voy a compartir unas ideas que tienen que ver con ese curso básico de periodismo que estoy tratando de organizar a través de mi canal y que quiero que sirva como, si no inspiración, al menos como una posible referencia para las nuevas generaciones de periodistas. Yo creo que todos los que tenemos un oficio, sea el que sea, tenemos una especie de deber con la sociedad, con los demás, que tiene que ver con compartir eso que la experiencia ha ido haciendo en nosotros. Y hacerlo además de forma altruista, no guardarlo para sí, no tenerlo ahí como en un cofre para ofrecerlo al mejor postor, sino compartir abiertamente lo que conocemos, lo que vamos viendo y sacando conclusiones directas de lo que ha sido nuestra propia experiencia profesional. Hoy os quiero hablar de periodismo a ras de suelo. Quiero hablar de esas comparecencias públicas que tienen los personajes públicos, valga la redundancia, de las ruedas de prensa y de esa escenografía, de ese momento privilegiado en el que la fuente públicamente transmite un mensaje para que el periodista lo traslade a su clientela, a su lector. Ya hemos dicho varias veces que el periodista es una especie de transportista que traslada esa información que se origina en un lugar y que tiene un interés público hasta su destinatario final, ya sea el lector del periódico, del digital, el oyente de radio o el espectador de televisión. El caso es que el asunto de la rueda de prensa es interesante para conocer cómo nos desenvolvemos los periodistas en ese entorno. La rueda de prensa tiene sus propias reglas, tiene su propio marco, tiene sus propios códigos, forman parte de un juego en el que tanto el personaje público, el compareciente, como el periodista saben a qué atenerse. Ese juego conviene a los dos, un juego abierto y democrático, por supuesto, pero a fin de cuentas es un juego en el que ambos están interesados. El personaje público quiere trasladar un mensaje con la mayor eficacia posible al ciudadano y el periodista necesita esa información para trasladarla a su vez al ciudadano. El personaje público quiere trasladarla de una forma diáfana, muy directa, y el periodista es esa especie de moscardón que sobrevuela, que está ahí y que de alguna manera está impidiendo que ese mensaje llegue directamente. En la escenografía, es verdad que las ruedas de prensa son como ese teatro en el que hay una serie de actores que están ahí al fondo en el escenario y un público, en este caso los periodistas, los redactores, que son los que escuchan. ¿Cuál es la diferencia con una obra de teatro? Pues quizá haya una analogía con lo que eran antiguamente los teatros de la comedia, cuando el espectador se indignaba e increpaba a los actores porque no compartían ese guión. Sin llegar a esos extremos, el periodista sí que de alguna manera tiene la opción, a diferencia de lo que ocurre en el teatro cuando acudimos como espectadores. El periodista, digo aquí sí, en una rueda de prensa, tiene la opción de cambiar de alguna manera el guión. No diré de atosigar, de hostigar al compareciente, que no se trata de eso, pero sí quizá de cambiarle, como digo, el guión, cambiarle un poco el esquema, casi sonrojarle, sacarle los colores, sin llegar a tirarle tomates, que ese no es el lugar, porque una rueda de prensa es un espacio para obtener información de calidad para el ciudadano, pero no es un juicio, no es un juicio sumarísimo contra alguien. Yo no puedo ir a una rueda de prensa a acorralar al político. Ahí existen otros escenarios, existen otros formatos, en fin, el periodismo de investigación, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso no es un juicio, ni nosotros somos tribunales públicos. Sí estamos obligados a ser esa molestia, ese periodista que pregunta y repregunta para informar. Esta sí es nuestra obligación. Un periodista que tiene que ser valiente, que tiene que tener la capacidad de hacer esa pregunta incómoda al político. A veces es difícil, porque la relación con los políticos, con los personajes públicos es fluida, es amable. Estamos en su entorno, ya sea un parlamento, ya sea, pues bueno, el palacio presidencial. Parece como que nos han invitado a casa y es como feo que nosotros podamos poner en aprieto a un político, a un personaje público, pero es nuestra obligación, ese es nuestro deber, ese es nuestro mandato. Y entonces tenemos que ofrecer, como transportistas de esa información, de una mercancía informativa, tenemos que estar obligados a ofrecer esa mercancía a nuestros espectadores, en mi caso, que trabajo
en televisión con la mayor calidad posible, en las mejores circunstancias. A veces ese elefante en la habitación está ahí y nos cuesta hacer esa gran pregunta que puede ser incómoda o resultar incómoda, pero hay que hacerla, esa es nuestra obligación. Por ejemplo, ¿va usted a dimitir? Hay veces, sobre todo en los casos que tienen que ver con presunta corrupción, con la corrupción de algún personaje público, pues sí que, casos de corrupción, que sí que nos cuesta hacer esa pregunta, pero hay que hacerla con valentía. A veces ocurre que el compareciente, el personaje público, está tan atosigado que se molesta realmente y lanza una imprecación, como ocurrió el otro día con el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, con Patxi López, cuando a cuenta de las investigaciones judiciales sobre el caso Berni, ese exdiputado socialista que había tenido relación con prostitutas y también con fiestas, pues los periodistas insistían en que conocedores de que, según se había filtrado en el sumario, había habido una cena con otros diputados en un restaurante cercano al Congreso de los Diputados, en el Ramsés. Los periodistas, insistían en saber los nombres, en conocer los nombres de esos otros diputados socialistas que habían estado acompañado al llamado Tito Berni. Y en ese momento Patxi López, muy enojado, pues dijo: ¿y a ti qué más te da, no? Eso revela hasta qué punto los políticos también viven sus propias presiones. Ellos saben que tienen que llegar a una comparecencia con un mensaje claro y directo, con una consigna, y que hay otras que deben de evitar. Pero si el asunto del día es el que es, no hay más remedio que sacarlos. Ellos tienen una especie de jerarquía informativa, quieren colocar un mensaje determinado, el que quizás su partido o su grupo parlamentario ha marcado, pero se ven imposibilitados porque la actualidad les arrolla y están obligados a contestar a otras preguntas. Ahí se les ve claramente molestos. Ese fue un caso muy significativo. Ellos tienen que, por una parte, resistir la presión de los periodistas, pero también la del propio partido. Estamos en una sociedad que prácticamente no perdona nada, ponemos la lupa a todo, y saben que cualquier lapsus les puede llevar a las primeras páginas o a la primera plana de la actualidad. Por eso tienen ellos también su propia presión, y además cada vez más están como más limitados, más coartados por sus propios asesores, por no salir del guión, por no salirse del guión, que ya digo que los periodistas tenemos la capacidad y la obligación a veces de trastocarlo. Ya digo que la molestia del periodista, esa presencia incómoda como la del vecino pejiguera, que sí, que sabe que tiene que hacer la obra, pero que pone sus peros, no debe de convertirse en impertinencia. Somos colaboradores necesarios, los personajes y nosotros, porque formamos parte de la misma necesidad, de la misma obligación de responder al derecho a la información de todo ciudadano en una sociedad plenamente democrática. Pero ya digo, no convertirlo eso en un juicio sumarísimo. Hay periodistas que tienen la debilidad de hacer ostentación de su conocimiento, de su erudición en la rueda de prensa, y aprovechan esos espacios para demostrar el amplio conocimiento que tienen sobre una materia. Pero no es ese el caso. Tampoco el periodista que no se atreve por no molestar al periodista, al político, porque tiene una confianza con él, porque le ofrece información, porque ha entrado en una especie de mercadeo de información en el que no quiere infringir sus propias convenciones o sus propios acuerdos tácitos con ese informador, con ese político. A mí el compadreo con políticos no me interesa, me parece que es mucho más saludable, mucho más sano, más higiénico guardar una distancia prudencial. Es cierto que a veces, cuando termina la rueda de prensa, cuando el periodista se acerca al político, le pide una información, una aclaración, que a veces ahí, en ese contexto, en eso que llamamos el corrillo, se da, pues eso, ese tipo de información más sabrosa incluso que la que se ha producido en un espacio público. El político ahí a veces se abre más, es capaz de compartir más información, la que no habría compartido 5 minutos antes, ahí en ese otro contexto, sabiendo que el periodista va a citar fuentes del partido, fuentes del gobierno, y que no es una declaración grabada con micrófonos y con cámara. Ahí el político, el personaje público,
establece otras reglas y el periodista también las conoce, como también ocurre, como el otro día en un patio del Parlamento, después de ese rifirrafe entre Juanma Moreno y Juan Espadas, el presidente del gobierno andaluz y el líder de la oposición, a cuenta de Doñana. Ellos saben que en el rifirrafe está la máxima tensión y esos papeles se hiperventilan. Ellos saben que ese dramatismo hay que llevarlo a la máxima potencia porque vamos a estar muy atentos a ese rifirrafe, a ese encuentro que por otra parte denota hasta qué punto estamos convirtiendo la información en una suerte de espectáculo y nos interesa más la crispación que los asuntos de fondo. Ese es todo un tema, porque nosotros, los periodistas que nos quejamos de que a veces los políticos no entran en las cuestiones que sí que interesan a la gente, somos los primeros en poner el foco en la politiquería, en eso que llamamos la politiquilla, ¿no? Los asuntos que menos realmente abordan los problemas de fondo de la gente, pero que sí, que nos atraen más y que saben que van a tener, tanto ellos como nosotros, un mayor eco. En cualquier caso, ese clima de enfrentamiento, ese otro contexto en una sesión de control en el Parlamento tiene sus propias reglas y ellos saben que juegan a ese papel, tanto el líder del gobierno como el líder de la oposición. ¿Qué pasó el otro día? Pues que al salir de esa sesión en un patio del propio Parlamento, de la propia Cámara Andaluza, ambos líderes se encontraron, no sé si casualmente, parece ser que sí, las cámaras como testigos y los micrófonos también. En ese momento, esa crispación que habíamos visto en un entorno determinado se convierte en una especie de cauce de diálogo y ambos se acercan, se dan la mano, se saludan y se emplazan, digamos, para dialogar sobre un asunto complejo como es el de Doñana. Un asunto complejo, el de Doñana, como tantos otros, siempre ocurre, que tiene una vertiente política. Y ahí estamos los de la sección política, los que tenemos que abordar eso políticamente, pero, como digo, hay asuntos de fondo, que en este caso tienen que ver con los regantes, con los cultivos de fresas rojas, con la sequía, etcétera, etcétera, cuestiones más técnicas que tienen que también ser abordadas, en este caso, en la sección de sociedad. Hay incluso convocatorias para que veamos cómo cambian los contextos. Convocatorias de off the record. Alguna vez, pues, ahora quiero recordar, Juanma Moreno, antes de ser presidente del gobierno, un día nos convoca a los periodistas, pero nos advierte que esto es una conversación de él con periodistas para que conozcamos algunos aspectos, algunas impresiones que en ese momento tiene, pero que vayan sin imágenes y sin micrófono. Nosotros respetamos, una vez más, las reglas de juego, aunque tenemos ya esa información. Recuerdo que en aquel momento Juanma Moreno, pues, era líder de la oposición, antes de ser presidente, pues consideraba, y nos compartió allí a un grupo de periodistas, que nos citó en el vestíbulo de un hotel céntrico de Sevilla, bueno, que era el momento de adelantar las elecciones, que veía a un gobierno socialista ya muy quebrado y que él era partidario de que se anticiparan las elecciones porque era un gobierno ya agotado. Él compartió esa impresión. Finalmente, efectivamente, esas elecciones se anticiparon al 2 de diciembre concretamente del año 18, que es cuando Juanma Moreno consigue tener los votos suficientes para pactar con Ciudadanos y hacerse con el gobierno. También consiguió los votos de Vox para su investidura. Bueno, quiero decir, son muchos contextos. Hay una expresión que nosotros llamamos el canutazo, es una atención a medios, no es una rueda de prensa, pero sí que el político se pone delante de los medios, le sacamos el micrófono y hace una especie de intervención más o menos rápida, que nosotros recogemos con algunas preguntas y respuestas. Pero hay veces, hay comparecencias en las que, y esto sí que nos preocupa, no se admiten preguntas. Esto empieza a ser cada vez más frecuente. Ocurrió con Pedro Sánchez cuando decreta el estado de alarma, comparece desde Moncloa y no admite preguntas. Este es un hábito cada vez más general. También los partidos políticos empiezan a enviar vídeos ya enlatados a los medios de comunicación. Ahí nosotros tenemos que decidir si hay un interés público o solo un interés partidario y decidir si lo vamos a emitir o no. Pero es verdad que ya esa relación periodista
medio, periodista, fuente, pues ahí se quiebra un poco, ¿no? Porque ya no hay un contacto directo, sino que el político, el partido de turno, envía un mensaje ya directamente enlatado. A veces el político tiene tanto miedo a salirse del guión que utiliza distintos recursos. El otro día un consejero al que asistí para justamente que nos atendiera para hacer unas declaraciones a los medios de comunicación en forma de canutazo, se llama Atención a Medios, pues observé cómo tenía delante de sí un trípode y una especie de iPad y cómo iba haciendo una especie de declaración, aunque luego él sí que atendió algunas preguntas, pero la declaración inicial literalmente estaba leída y él iba con un mandito a distancia haciendo pasar las frases y el texto por delante de él, de sus ojos en el iPad. Bueno, pues son fórmulas que los políticos empiezan a utilizar para asegurarse el mensaje político que quieren colocar. También existe ese periodista militante que no es capaz de entender que él no se representa a sí mismo en una rueda de prensa, sino que representa a un medio y en última instancia al conjunto de los ciudadanos. Por tanto, el periodista tiene que tener una mirada abierta, ecuánime de la realidad, no puede filtrar la realidad, lo que interesa, lo que no, según sus propios valores, según sus propios principios. Este periodista militante es bastante nocivo para el ejercicio de la profesión, que decir de los digitales que se han convertido en arietes ideológicos. Ahí la frontera entre el periódico digital que milita, que ejerce una presión sobre el político directa, y el periodismo sí que entra en crisis. No me gustan mucho esos periodistas que van con la consigna de sus medios a arremeter contra un personaje público. Ya digo que tenemos que evitar sacar todo nuestro arsenal ideológico en una rueda de prensa y ser abiertos y ser ecuánimes con lo que estamos escuchando, sabiendo que atendemos al conjunto de sensibilidades de una sociedad.